Vamos a empezar una serie de estudios sobre este libro. Parece que a veces estos libros que tienen pocos capítulos contienen mucha verdad. Y por eso a veces los regalos más pequeñitos tienen mucho valor, ¿verdad? ¿Verdad? Y las personas más bajitas tienen mucha fuerza también. ¿Tienen más valor? No estoy mirando a nadie en concreto. Estoy hablando a mí mismo también. Pues vamos a poner esto ante el Señor primero, porque necesitamos de su ayuda, ¿verdad? Yo lo necesito. Y siempre que pedimos, Señor, darnos oídos para oír, eso quiere decir que Él tiene algo para hablarnos. Por eso yo necesito su ayuda para que Él hable a través de mí. Amén. Y no solamente que soy yo quien está hablando. Y bueno, vamos a orar y pedimos que el Señor nos ayude esta tarde. Hermano Brígido, ore por nosotros, por favor. Amén, amén. Pues vamos a leer el capítulo entero, pero solamente vamos a mirar los primeros 5 versículos en esta tarde. Tito lo llaman una epístola pastoral. Porque en las epístolas de Pablo, que escribió bastantes, muchas veces fueron cartas enviadas a una iglesia. Tenemos Primera de Corintios, Segunda de Corintios, tenemos Romanos, tenemos Gálatas, Efesios, que estaban escritos a unos hermanos de la iglesia que estaba allí. Pero hay unas cartas escritas a 3 varones. Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y muchos los llaman a esos 4 cartas, porque Timoteo tiene 2. Los llaman una epístola pastoral. Pero vamos a ver que tiene algo que decir el siervo de Dios, pero también a la congregación, a los hermanos también. Entonces hay para todo el mundo. Pues vamos a mirar, voy a dar como una introducción al libro de Tito para que podamos comprender un poco el contexto. Tito fue escrito, según muchos dicen, al mismo tiempo de la carta a Timoteo, entre la primera y la segunda. Pues hacemos una pregunta: ¿quién era Tito? Es una pregunta porque el título del libro se llama Tito, porque fue una carta dedicado a él, dirigido a él, y podemos hacer la pregunta: ¿quién era Tito? Pues en el Nuevo Testamento, los otros escritos de Pablo, y también más en los escritos de Pablo, habla un poco de Tito. Vamos a leer el capítulo 1 y luego vamos a contestar esa pregunta. Yo lo voy a leer y después hacemos preguntas y podemos colaborar. Pero dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe,
gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esos son muchos requisitos. Por eso lo voy a dejar para la semana que viene, porque no se puede cubrir todo en esta tarde. El 10 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Eso es buena enseñanza para muchos, ¿verdad? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mira, yo tengo que comentar algo a eso. Hay mucha gente, hoy en día estamos en el siglo de la comunicación. Se puede comunicar con cualquier mosca en el planeta, ¿verdad? Sí. Tenemos WhatsApp. Yo en Estados Unidos yo pregunté a un hermano, ¿tú tienes WhatsApp? No, pero tengo Viper, me nombró un montón de aplicaciones. Eso no tengo. Pero yo tengo bastantes, ¿verdad? Tenemos WhatsApp, tenemos Messenger, tenemos SMS, tenemos a través de cualquier redes sociales. A veces recibo un mensaje a través del Instagram, a veces de Facebook, a veces de la nada, ¿verdad? y bueno, pues había gente que le gustaba hablar tanto que entra a las casas durante el día, hablaba mucho, demasiado y tanto que comenzaron la gente a desviarse y apartarse de la iglesia del Señor. Y hay un peligro con eso. Cuidado con quien tú hablas todos los días y por los mensajes que puedes hacer tropiezo para que te apartas de la iglesia primero y luego del Señor. Amén. Amén. Cuidado con quien hablas. No habla con la gente que siempre está criticando a tu pastor si consideras a esa persona tu pastor. Sí, amén. Buen consejo. Y siempre está criticando al pastor y a los hermanos de esa iglesia. Tarde o temprano, tu lugar donde estás sentado va a estar libre un día. Sí. Amén. Yo llevo toda mi vida en la iglesia y no solamente un problema en esta iglesia, pero en todas. Amén. Amén. Y mira, era un problema aquí, en el primer siglo. Por eso sigue siendo lo mismo. Amén. Amén. Esos son versículos para más adelante, pero no sé. Dice 12, uno de ellos, que le gusta hablar mucho, su propio profeta dijo, cuidado con lo que dice, soy profeta, soy pastor, estos. Dios mío, ya estoy intentando no meterme en eso. Pero los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ve que ellos estaban criticando a su misma gente y a otros. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Mira, no es pecado si el pastor tiene que reprender algo. No es pecado. Dice 14, no atendiendo a fábulas judaicas, cuidado con eso, ni a mandamiento de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros,
Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí, mira, tiene muchas palabras duras. Pero vamos a empezar desde el principio, porque quiero en la introducción contestar quién era Tito. La primera pista lo hemos leído en el versículo 4. Dice Pablo, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Entonces, Tito fue convertido a través del ministerio de Pablo. Porque Pablo, enviado por el Señor, fue predicando en muchos sitios. Y uno de ellos que escuchaba ese mensaje fue Tito. Y se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor Jesucristo para salvación. Amén. Entonces, Tito fue convertido a través del ministerio de Pablo. Y también la Biblia dice que Tito era griego, era un gentil. Vamos a Gálatas capítulo 2 para aprender un poco de quién era este hombre Tito, este hermano Tito. En Gálatas capítulo 2 y versículo 3 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces dice que era griego, pero no fue obligado por Pablo circuncidarse, que eso fue uno de los señales de los judíos, ¿vale? Pero vemos que era griego. Si recuerda, cuando Pablo habló de Timoteo, él era mitad griego y mitad judío. Pero le convenía a Pablo, porque él lo pensó que era prudente, que él sí se circuncidase porque su madre era judía. Entonces, para que él podía ser aceptado por los judíos. Así, entonces a Timoteo sí lo circuncidó, pero a Tito no, ¿vale? Porque era 100% griego. Era gentil, igual que yo. Yo tengo nombre hebreo, pero no soy hebreo, ¿vale? Tengo dos nombres hebreos, Joshua Caleb, Josué Caleb, pero yo soy un perro gentil, ¿vale? Entonces, ¿quién era Tito? Entonces, era un hermano convertido, era griego, gentil, pero también era acompañante de Pablo en el ministerio. Aquí estamos en Gálatas 2. Miren lo que dice en el versículo 1. Aquí Pablo está hablando a los Gálatas. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Eso fue un problema del primer siglo, sigue siendo lo mismo hoy en día. Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Voy a confesar algo. Tenemos un grupo del WhatsApp bastante grande, ¿verdad? Y tenemos una conversación en la casa, a veces examinando la lista. Hay mucha gente que ya no está con nosotros. Y a veces decimos, ¿lo quitamos, le damos la bota? ¿O le dejamos en el grupo? Y digo, ¿son espías o están con nosotros? Eso digo yo. Bueno, lo dejo allí. No voy a decir la conclusión de nuestra conversación. Hasta ahora siguen allí.
Eso fue como una publicidad gratuita. Tenéis que ponerse más felices. Amén. 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 Siento como hay un cubo de hielo atrás, no sé. Tito era acompañante de Pablo en el ministerio. También dice en Hechos 15:2, porque aquí ellos subían, Pablo con Bernabé llevaban a Tito para subir a Jerusalén. En Hechos 15, aunque en el libro de Hechos no nombran el nombre de Tito, pero vamos a ver que habla de él. En Hechos 15, vamos a mirar ese acontecimiento. Hechos 15 dice, entonces, versículo 1, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Wow, van un paso más. Entonces, estaban implicando a este hermano Tito, que no era salvo porque era griego, pero no estaba circuncidado. Pero era mal, ¿verdad? Era salvo. Dicen los dos, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, entonces una contienda bien gorda. Una discusión bien gorda con los hermanos acerca de esto. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, incluso a Tito, como estamos viendo en Gálatas, a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces ya vemos a la luz de Gálatas, cuando leemos este pasaje, contando la conversión de los gentiles, tenían Tito al lado. Como ilustración, mira, Dios ha hecho una obra entre los gentiles. Y mira este nuevo hermano Tito, que no viene de las tribus de Israel. Pero este se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado a Jesucristo que es su Señor y Salvador. Y mira, entonces, eso siempre nos anima a nosotros, ¿verdad? Cuando escuchamos de otras personas, de otras naciones, recibiendo también a Cristo como nosotros. Eso siempre me da mucha emoción. Entonces, ¿quién era Tito? Acompañante de Pablo en el ministerio. Y vemos que Tito fue usado por el Señor, fue enviado por Pablo a llevar la carta de 2 Corintios a la iglesia que estaba en Corinto. Entonces, si tú vas a confiar en una persona a hacer una obra tan importante, tú no eres cualquier hermano, ¿verdad? Era un hombre fiel. Vamos a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 7. Estamos hablando de quién era Tito. Capítulo 5. Aquí está hablando Pablo. Dice, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito.
y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Eso me habla mucho. De que puede llegar un hermano y tú atribulado, tú de afuera conflictos, todo el mundo te están persiguiendo, te están criticando, te están, no sé, te quitan el ánimo de seguir adelante para el Señor. Eso nos pasa, ¿verdad? ¿Verdad? Y te desanima con toda esa crítica y amenazas. Y Pablo y los que estaban con él sentían atribulados. De afuera, conflictos, de dentro, temores. Tenía mucho temor adentro. Mira, esto es el gran Pablo declarando esto. Y a nosotros nos pasa lo mismo. A veces amenazas, a veces crítica, a veces la vida te pone duro. La vida de afuera. Y adentro entra temores, entra dudas. ¿Verdad? ¿Le pasa a otros igual? ¿O estoy solo? Incluso el gran apóstol Pablo se puso así. Eso me anima, ¿verdad? Si los grandes le pasa y cuando me pasa a mí, amén. Pero estaban atribulados, pero llegó un hermano, este hermano Tito, y dice, nos consoló con la venida de Tito. Me pregunto a mí mismo y propongo que hagáis lo mismo. ¿Soy yo ese tipo de hermano de cuando yo llego, animo a los otros hermanos quienes están atribulados? ¿Soy ese tipo de persona? ¿Ese tipo de hermano? Que cuando llego, animo a los demás. O soy ese tipo de cuando entro por la puerta y me ven como hacen. Tú sabes cuando viene una persona que no quieres ver y miras para allá muy pronto a ver. Espero que no me vieron porque no quiero que me acerquen. Hace así a veces. Vas por Mercadona y vas a entrar a un pasillo y ves a otra persona y tú sigues adelante. ¿Soy el único? ¿Soy el único? Pero Tito no era así. Era un consuelo ver a ese hermano Tito. Y venía con un buen testimonio de que el Señor había obrado en otro sitio. Y digo, aleluya, aleluya. También dice en 2 de Corintios capítulo 8, 5 y 6, mira, y dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces también animaba a Tito, mira, sigue obrando. Tito, tú sigues con esta obra que el Señor ha comenzado con nosotros, tú acábelo. Sigue adelante. Y salta al versículo 16 y dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces, son versículos que nos enseñan un poco de qué tipo de persona era Tito. Era un colaborador alentador de Pablo. Mira en 2 de Corintios capítulo 2. Versículos 12
y 13. Eso es la carta escrita a los Corintios, la segunda carta. Dice en el 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, está hablando Pablo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mira, vemos aquí que Tito fue considerado por Pablo un gran hermano. Y por su ausencia le afectaba. ¿Tú eres ese tipo de cristiano? Cuando no estás, ¿le afecta a los otros hermanos? ¿Es para bien? O si no estás, a nadie le importa, porque eso quiere decir, cuando estabas no eras una bendición. Cuando estabas no sentían apoyo de ti, o cariño, o gracia, o paz, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo en la vida de Tito. Y luego se dice del libro de Tito, hablando de la vida de Pablo, porque hemos visto que Pablo está escribiendo a Tito aquí en la carta de Tito. Y es creído de que al final del libro de los Hechos vemos que Pablo estaba encarcelado, ¿cierto? Arrestado y tenía su propia casa, pero era preso ahí en esa casa. Y gracias al Señor tenía la libertad, porque tenía guardia romano. Pero ellos le dio permiso que entrara personas. Y venía personas a la casa donde estaba Pablo y él le predicaba, le compartía el evangelio. Eso quiere decir que tu casa, amén, puede estar usado para Cristo, amén, para predicar el evangelio, amén, amén. Si eres ese tipo que siente la persona invitada a tu casa, ¿cierto? Eso quiere decir que tienes que limpiar tu casa de vez en cuando para recibir invitados. Eso es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Ay, pastor, no metes en eso. Pero es creído que Pablo fue soltado de su arresto domiciliario en Roma y después dicen que durante ese tiempo y luego fue encarcelado otra vez y al final perdió su cabeza y su vida. Pero dice que en ese tiempo, que no lo tenemos registrado aquí, pero durante ese tiempo, cuando él estaba libre, Pablo estaba libre de estar arrestado en esa casa, es cuando, según algunos, que viajaba a España, llegaba aquí. Porque él tenía la intención de ir a España, en Romanos lo vemos ahí. Pero también piensan de que cuando estaba soltado, que Pablo caminaba con Timoteo y con Tito alrededor de los años 63, 64 del primer siglo, y que Pablo visitó a Éfeso y dejó allí a Timoteo para que supervisase a las iglesias allá en Éfeso, y lo dejaba allí y viajaba con Tito a la isla de Creta, que es una isla en el Mediterráneo. Y eso lo vemos, está confirmado aquí en el libro de Tito. Y que Pablo dejó a Tito en Creta
para establecer estructura en las iglesias, en las ciudades de Creta. Pero yo quiero que vemos dos pasajes más en segunda de Timoteo. Todo es la introducción del libro de Tito, pero esto tiene mucha enseñanza. En segunda de Timoteo 4:10, vamos a mirar dos versículos más. Dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice, bueno, mira el 9. Procura venir pronto a verme, está hablando a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, había abandonado, igual que el Juan Marcos, en el libro de Hechos, ¿sí recuerdas? Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Luego dice, y ahí es un punto, termina esa oración. Y ahora dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Eso no quiere decir que Crescente y Tito habían abandonado a Pablo igual que Demas. No, estaba en el mismo versículo hablando qué había pasado con estos tres varones, de dónde estaban. Y entonces, pero mira conmigo en segunda de Timoteo, capítulo 2. Y Pablo está hablando a Timoteo. Y recuerda que Timoteo y Tito caminaban al mismo tiempo con el apóstol Pablo. Y mira lo que dice este versículo. El Señor me habló a través de este pasaje que voy a leer ahora mismo el año pasado. Y vamos a ver que Tito era considerado por Pablo como un hombre fiel. Un hombre fiel. Dice en versículo 1 de 2 Timoteo 2. Dice, tú pues, hijo mío, hablando a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, hablando del Señor Jesucristo. Pero lo que el Señor me habló a través de este pasaje en estos últimos años, Él está aconsejando a Timoteo lo que has oído de mí. Y sabemos que Pablo fue llamado por Dios, enviado por Dios a ir al mundo gentil y predicar el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Vemos en todas las epístolas, vemos en el libro de los Hechos que Pablo fue enviado por el Espíritu Santo de Dios a ir a predicar la palabra de Dios. Y ahora Pablo está diciendo lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque había mucha gente escuchando las predicaciones y las enseñanzas de Pablo. Y él dijo, estas doctrinas, estas enseñanzas de la sana doctrina, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Estamos llamados a la iglesia a predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Eso es la gran comisión, según Marcos capítulo 16 y versículo 15. Pero otra parte de la gran comisión lo vemos en el libro de Mateo capítulo 28. Y dice, id, pero no dice id y predicar el evangelio, dice id y hacer discípulos. En otra versión dice id y enseñar
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas estas cosas. Son palabras de Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo para enseñar a ser discípulos es que tú enseñas a una persona la palabra de Dios, pero con la esperanza o con el fin de que ellos aprendan, pero hasta el punto donde ellos también pueden enseñar a otras personas. Eso es hacer discípulos. Eso quiere decir que tu predicación no termina con ellos. Ellos reciben la predicación de la palabra de Dios y ellos, esa palabra cambia su vida y ellos quieren enseñarla a otras personas también. Y ese ciclo fue empezado hace 2000 años con Jesucristo, con sus 11 discípulos. Recuerda, porque uno... Y esos discípulos reproducían otros discípulos. Y por eso nosotros estamos aquí en el día de hoy. Amén. Y estamos también siguiendo, predicando las enseñanzas de Jesucristo, intentando hacer más discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Nosotros somos discípulos. Alguien nos predicó a nosotros. Alguien enseñó a nosotros. Y Pablo estaba diciendo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, hermanos y hermanas fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso quiere decir poner mucha énfasis y mucha importancia a cristianos fieles. Cantamos al Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Eso hablando de la fidelidad de Dios. Pero ¿qué de nuestra fidelidad? Pablo estaba diciendo en otras palabras a Timoteo, mira, invierte tu tiempo, tu esfuerzo en personas fieles. Porque los infieles a veces es una pérdida de tiempo. Si estoy leyendo entre líneas, ¿verdad? Si dice lo que has oído de mí ante mucho tiempo, esto encarga a hombres fieles. Y de los infieles, no encarga todo eso, ¿verdad? ¿O no? ¿Estoy equivocado? Podemos leer entre líneas, ¿verdad? Entonces vemos que Tito era considerado por Pablo como un hombre fiel. Pablo encomendaba lo que él aprendió del Señor, lo encomendaba a Tito, lo encomendaba a Timoteo, para que ellos también encomiendan lo que ellos aprendieron a otras personas. Pero dice hombres fieles. Y que sean idóneos para enseñar también a otros. Todo lo que estamos aprendiendo por la palabra del Señor y desde este púlpito, tú debes recibirlo y que haga efecto en tu vida, ¿cierto? Y que cambia tu vida, que te ayuda a ti crecer espiritualmente, pero con el fin de que tú también puedes enseñar a otras personas lo que el Señor te enseña a través de su palabra. Amén. Es evidente que Tito era uno de los muchos testigos y que era un hombre fiel e idóneo para enseñar a otros. Por eso tenemos esta introducción al libro de Tito. Los fieles, esto es lo que el Señor me habló
No voy a decir todo lo que el Señor me ha enseñado. Y me sigue enseñando. Me sigue enseñando. Los fieles son las personas que quedan contigo durante los días buenos y durante los días malos. Un amigo fiel te ama en todo momento. Esos son los fieles. Durante los momentos de paz, es fácil unirte a un hermano cuando haya paz, cuando haya barbacoa, ¿verdad? Cuando estamos cantando, alabando al Señor, disfrutando, compartiendo la mesa, partiendo el pan. Pero un hombre fiel, una mujer fiel, es una persona que queda contigo también durante los momentos de guerra. Porque Pablo dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Quiere decir que estamos en una guerra. ¿Verdad? ¿Quién tiene luchas aquí esta tarde? Lucha con mí mismo, luchas con otras personas. Espero que no tienes luchas con tu mujer o con tu marido. Pero a veces ocurre, ¿verdad? ¿Verdad? Yo escuché, apenas nosotros llevábamos, yo no sé, un par de años casados. Y suben un hermano a predicar. Y él tenía 60 años, algo así. Y su mujer estaba allí con él. Y él dijo, yo y mi mujer nunca hemos peleado en todo nuestro matrimonio. Yo apenas llevo 2 años. Y digo, uy, yo no puedo decir esto. No soy tan maduro como ese hermano. Lo siento, Denise, por las peleas. Un consejo para los maridos. La mujer, la esposa siempre tiene la razón. Eso evita muchas peleas, ¿verdad? Ay, tengo que seguir adelante. Pero los fieles son los que quedan contigo durante los días buenos y los días malos, durante los momentos de paz y también durante los momentos de guerra, porque somos soldados de Cristo. Y hemos leído lo que Pablo dijo de Demas, porque Demas me ha desamparado, porque la vida de Pablo estaba lleno de luchas, lleno de críticas. Hemos visto ataques de afuera, persecuciones. Y él tenía mucha gente alrededor de él. Y algunos de ellos abandonaron a Pablo. No eran fieles. Pero gracias al Señor que unos sí eran fieles. A veces yo, Daniel, me enfoco más en los que me han dejado. Y debo poner mi mirada más en los que siguen conmigo. Amén. No estoy diciendo que yo soy Pablo. No, yo no estoy a ese nivel. Pero el principio se aplica a cada uno de nosotros. Procuramos andar con el Señor, sirviendo al Señor,
Y Pablo está animando lo que has aprendido, lo que has oído. Esto encarga a hombres fieles, los que quedan contigo durante lo malo y lo bueno. Y cuando llega la guerra y cuando llega la lucha, tienen tu espalda. Esos son términos más modernos que podemos entender, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Se dice lo mismo en inglés. I've got your back. Tengo tu espalda. Libro de Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Solo vamos a cubrir mi introducción, ni hemos llegado al primer punto, pero lo vamos a dejar. Amén. Este pequeño libro de Tito tiene mucho que enseñarnos. Y vemos que examinando de quién era Tito, era un hombre fiel. Y todo lo que Pablo va a enseñarlo, a aconsejarlo, es porque él era un hombre fiel y idóneo para enseñar a otros. Podemos aprender dos cosas de la enseñanza esta tarde. Deberíamos ser fiel y idóneos para enseñar a otros. Amén. Amén. Oremos. Y después, hermano Esteban, puedes guiarnos en la oración, por favor. Señor, gracias por este día. Gracias en esta tarde, Señor, que tú eres fiel con nosotros. Todos aquí, incluso yo, Señor, hay momentos que hemos sido infiel a ti. Infiel de servirte, infiel de amarte como deberíamos amar. Y te pido perdón. Pero Señor, yo quiero ser considerado un hermano fiel. Durante lo malo y lo bueno. Un hermano ama en todos los momentos. Y Señor, yo quiero también ser una persona idónea para enseñar a otros. Porque estas son verdades eternas. Porque la verdad eres tú, Señor Jesús. Tu evangelio es eterno, es poderoso y es la solución a todos los problemas de este mundo. El evangelio puede terminar con todas las guerras. Es poderoso. Y gracias, Señor, que tenemos el ejemplo de hombres fieles aquí en la Biblia. Y ayúdanos, Señor, de ser fieles también. Fieles, Señor, de hablar contigo a través de la oración todos los días. Darte gracias en la comida. Darte gracias cuando levantamos. Señor, darte gracias cuando acostamos. Señor, fiel a leer tu palabra, meditar en ella, estudiarla. Señor, fiel a asistir a la iglesia. Esas tres cosas son esenciales para nuestra vida cristiana. Y ayúdanos a ser fiel. Y perdóname, Señor, cuando he sido infiel. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Y saber que nuestra vida siempre está siendo ejemplo para otras. Estamos enseñando a otros.
o con buenos ejemplos o con malos ejemplos. Señor, ayúdanos y ayuda a esta iglesia. Y ayúdanos, Señor, de estar unidos en armonía. Y pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues